Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 4. Gracias a Dios hemos llegado a este capítulo. Aquellas personas que vienen por primera, segunda vez, tercera, cuarta y todos los estamos aquí presentes, sean bienvenidos. Verdad que nos da gusto, nos da alegría que tomen un tiempo y un espacio para atender las cosas que tienen que ver con el alma, con el espíritu. El Señor Jesús enseñó que dice que no tan solo de pan el hombre viviría, sino de toda palabra que saliera de la boca de Dios. Y realmente estamos viviendo tiempos en los cuales el pecado, la maldad va a ir creciendo. No se va a detener. No se va a detener porque el Señor Jesús enseñó que dice que la maldad se va a ir multiplicando día tras día, mes tras mes, año tras año y generación tras generación. Mas sin embargo la palabra dice que donde iba a sobreabundar el pecado, iba a sobreabundar su gracia, su favor, su misericordia, su luz, su palabra. Y Dios hoy nos alumbre con su palabra a nuestras vidas. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Volvamos a leer nuevamente el último versículo que leemos, el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermanos, estos versículos los hemos leído una y otra vez, hemos escuchado quizá algún tema, otro tema, alguna predicación, y siempre ha sido de bendición. En lo personal, cada vez que yo escucho una predicación o leo estos versículos, definitivamente refleja parte de mi vida antes de que yo conociera al Señor Jesús, pero te bendice día tras día que lo escuchas y lo lees. Yo espero que hoy en esta mañana usted pueda conocer ese don de Dios, porque el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: si tan solo conocieras el don de Dios. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría no agua como la que tú vas a sacar de ese pozo que tienes que venir constantemente, sino te daría agua viva. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes conocemos el don de Dios? ¿Quién es el don de Dios? Es el Señor Jesús, un regalo que el Padre dio a la humanidad, dio a los hombres, un regalo maravilloso. Por eso el Señor Jesús le dijo: si tan solo conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida que te va a producir vida eterna. Vamos a leer nuevamente los versículos y vamos a ir aplicando la palabra.
en el versículo 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. El Señor Jesús tenía una gran necesidad de pasar por Samaria. La Escritura en algunos otros versículos nos indican y nos enseñan que el Señor pasó por tal lugar, por Judea, por otros lugares, por Jerusalén, visitó varias aldeas, pero aquí en este pasaje en particular, Juan expresa que el Señor Jesús tenía una gran necesidad de pasar por Samaria. Y tenía un propósito, un objetivo que cumplir en ese lugar. Ahora, si nosotros leemos en el versículo 9, dice la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los samaritanos y los judíos tenían una dificultad, no de unos meses, no de unos años, no, eran de décadas, eran de siglos que habían pasado y tenían una gran dificultad. Ustedes se acordarán que si leemos el Antiguo Testamento, te marca la Escritura que cuando se dividió el reino de Israel, 12 tribus jalaron para un lado y 2 tribus se fueron para, y ahí esos dos pueblos, esas 2 tribus se fueron a Samaria y ahí empezaron a hacer un culto, empezaron a adorar a Dios en ese lugar y hubo una gran separación. Desde aquellos años los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Porque los judíos habían puesto el templo en Jerusalén y ellos decían que toda persona tenía que ir a Jerusalén a adorar. Y si la persona no iba a adorar a Jerusalén, no era hija de Dios, no era del pueblo de Dios. Y los samaritanos decían lo mismo. Ellos habían puesto un altar, ellos habían levantado un templo y ellos empezaron a adorar ahí. Entonces, desde entonces había esa gran dificultad entre judíos y samaritanos. Y fíjese, no era de semanas, no era de meses, era de años y de siglos que ellos tenían ese problema. No podían hablarse, no podían entablar una plática. Era tanto al judío le era abominable tratar con los samaritanos y los samaritanos no querían hablar con ellos. Por eso a la mujer samaritana se le hace sorprendente cómo un hombre judío se atreve a pedirle que le dé agua. Y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé yo agua? Bueno, ese era el problema que ellos tenían. Pero ¿por qué los samaritanos, por qué esta mujer se expresaba de esa manera? Porque se supone que si tenía a Dios, se supone que ella adoraba a Dios, se supone que ella tenía un conocimiento de Dios, no debería de tener esa actitud. Mas sin embargo nos deja ver la palabra por qué era su actitud así, porque no conocía el don de Dios. No conocía realmente al Mesías, no conocía realmente a Jesús el Salvador, el que trae libertad. Ella tenía un resentimiento hacia los judíos y su trato no fue bueno hacia el Señor Jesús. Imagínense al Señor Jesús que llega cansado. La Escritura te muestra, dice, que estaba cansado en el versículo 6. Vamos a leer el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Estaba cansado el Señor Jesús. Él esperaba que aquella mujer lo saludara siquiera y le dijera buenos días. No, el Señor Jesús se sentó cansado esperando que la mujer le diera un poco de agua. ¿Qué era lo que el Señor Jesús estaba haciendo? El Señor Jesús estaba tratando de entablar una plática con ella. El Señor Jesús sabía la condición en la cual se encontraba esta persona. Pero esta persona, la mujer samaritana, como no conocía a Dios, como no conocía el don de Dios, actuaba como cualquier persona.
¿Por qué te voy a dar agua? A mí no me corresponde. Saca tú tu agua, toma tú tu agua y arregla tus problemas. Pero el Señor Jesús entabla una plática con ella. ¿Usted cree que el Señor Jesús no tenía el poder para sacar esa agua? Claro que sí. Lo que Él deseaba y lo que Él quería era lo que más versículos adelante Él dice, que seguramente la semana que viene se tratará la prédica. El Señor Jesús tenía una prioridad y Él decía que su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Él tenía un propósito. Él vino a salvar lo que veíamos en las Escrituras en mensajes pasados. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar el mundo. Y para que el mundo sea salvo por medio de Él y crea en Él. ¿Qué sucede cuando a veces la persona no conoce el don de Dios? Actúa como esta mujer samaritana. Tenían un resentimiento muy profundo hacia los judíos. Y no se trataban entre sí, no podían mirarse, mucho menos hablar. Cuando no se conoce el don de Dios, muchas personas, por eso no son capaces de poder perdonar a la persona con la cual tuvieron una dificultad. ¿Cuántas personas al día de hoy tienen un corazón orgulloso, un corazón resentido, un corazón con odio, que han pasado generaciones, que han pasado décadas y la persona no puede perdonar a la otra persona? Están como los samaritanos. Pero ¿sabes por qué? Porque la samaritana es entendible su situación. ¿Y por qué el Señor Jesús tuvo tanta condescendencia con ella? Porque no conocía el don de Dios. No conocía a Jesús, no conocía a aquel que había descendido del cielo, aquel que era celestial, aquel que venía a dar su vida no tan solo por los samaritanos, sino por todos aquellos que depositaran su fe en el autor y consumador de la fe. Pero bueno, es entendible para aquellas personas que quizá no conocen el don de Dios, aquellas personas que quizá no se les ha sido revelado el amor, la misericordia, el sacrificio de Cristo Jesús. Y esas personas viven en un sequedal, viven con el mismo carácter, viven en la misma situación, viven en la misma necesidad, como aquí lo refleja el carácter y la personalidad de esa mujer samaritana. Una sed constantemente y no alcanzan a mirar que Cristo Jesús ha venido y que Él es la fuente de agua viva. No lo han conocido, no han conocido el don de Dios. Y el Señor Jesús, en su amor, en su misericordia, empieza a condescender con la mujer samaritana. A pesar de que ella se dirige hacia Él con unas palabras ásperas y les dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé yo de beber? ¿Qué no sabes? ¿Acaso no has entendido, no te han platicado, no has leído que entre samaritanos y judíos no podemos relacionarnos? Porque ellos dicen que hay que ir a Jerusalén a adorar y nosotros como samaritanos decimos que aquí está Dios. Pero vayamos leyendo cómo el Señor Jesús la lleva a entender, a comprender que ese don maravilloso lo tiene enfrente de ella. Dice el versículo, vamos a leer el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aquí el Señor Jesús está dejando establecido algo bien importante. Es cierto que el Señor Jesús viene a la vida de la mujer samaritana, la confronta, le hace ver que ella no tiene un conocimiento pleno del don de Dios, que no tiene un conocimiento del Mesías, que no sabe lo que el Mesías va a venir a hacer, que no sabes el poder que tiene Jesucristo para venir y romper todo pecado que esté el hombre esclavizado. Sí, cualquier pecado que el hombre esté adicto, que esté esclavizado, Cristo Jesús tiene el poder para romper esas cadenas. Él tiene el poder para hacer libre a las personas. Pero muchas personas a veces
Aunque escuchan la palabra, aunque escuchan el evangelio, a veces se quedan a medio camino. ¿Por qué? Porque limitan a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no conocen. Han oído solamente. En una ocasión platicaba yo con una persona donde estuve como mediador de una situación que se dio. Y él sabe que conocemos la palabra de Dios. Y él me decía, yo también conozco a Dios. Yo le dije, te equivocas, no conoces a Dios. Has oído hablar de Dios, pero no lo conoces. Una cosa es oír de Dios y otra cosa es que la persona lo conozca. Sepa quién es, sepa sus atributos, sepa el poder que Él tiene, sepa que es misericordioso, sepa que su amor es derramado en el corazón del hombre. Sepa. Vuelvo al punto nuevamente de que hay muchas personas que a veces les cuesta tanto perdonar. ¿Por qué? Porque no conoces el don de Dios. Porque cuando la persona conoce el don de Dios, dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y es aquí donde el Señor Jesús da la enseñanza y dice que no tan solo debemos de perdonar a nuestros enemigos. No tan solo nos capacita para eso, sino que el Señor Jesús va más allá y dice, no tan solo perdones, sino que ora por tus enemigos. Cualquier persona que usted le diga eso va a decir, tú estás loco. Si la persona me ofendió, me insultó, me calumnió, hizo todo lo posible para destruirme y tú me estás pidiendo que tengo que perdonar, sí. Es Dios quien dejó establecido que cuando se conoce el don de Dios, la gracia de Dios viene al corazón y no tan solo te capacita para perdonar, sino te capacita para orar por tus enemigos. Porque ahora Dios te está pidiendo que perdones y ames con el amor que Dios ha derramado en tu corazón. No te está pidiendo, no le está pidiendo al discípulo ni al Hijo de Dios que perdone con su amor propio, con su amor natural. No. ¿Sabes cuál es el amor natural de nosotros como hombres? Es egoísta. El amor de nosotros como seres humanos es, tú me das, yo te doy. Tú me apoyas, yo te apoyo. Hoy por ti, mañana por mí. Y así, te doy y me das. Ese es el amor humano. Es el amor natural que nosotros tenemos como seres humanos. Pero el amor de Dios, dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado, se da. El amor de Dios es dar. Cuando se conoce el don de Dios, qué importante es, esta persona tenía esa gran dificultad, que había oído de Jesús, había oído que vendría el Mesías, pero no lo conocía. No lo conocía, pero como Cristo Jesús viene con tanta paciencia y le empieza a explicar, la empieza a confrontar. Y le dice en el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. El Señor Jesús deja una verdad muy clara. El Señor Jesús viene, le muestra que no conoce y le dice, yo tengo esa agua de vida, la que tú necesitas, la que tú requieres en este momento. Y no tan solo para este momento, sino para de aquí en adelante. Porque más adelante el Señor Jesús dice, cualquiera que tomare de esta agua, jamás tendrá sed. Pero fíjese cómo el Señor Jesús, después de que le muestra su necesidad, Él le dice, si tú le pidieras, Él te daría. Qué importante es que la persona reconozca su gran necesidad. El Señor va a venir a tu vida y va a influenciar con su espíritu. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el Espíritu va a venir, va a influenciar a tu mente, a tu corazón, a tu razón, para que cambies tu manera de vivir, para que veas que esa vida no es agradable, no tan solo a Dios, sino no es agradable ni conveniente para tu propia alma, para tus familiares, para tu esposa, para tus hijos.
Viene el Espíritu y el que tiene que empezar a hacer las acciones es el hombre. Es el hombre. Por eso el Señor Jesús le dice, si tú le pidieras, Él te va a dar. Él te va a dar agua que produce vida. Y la mujer empieza a querer limitar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no lo conoce. No conoce quién estaba enfrente de él. Dice de la siguiente manera en el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Señor, ¿cómo vas a tener tú la capacidad de hacer esto? Tengo un problema tan grande que he descendido a las profundidades del problema más oscuro. ¿Cómo tú puedes ayudarme? Cuando uno va y le comparte la palabra a las personas que están a punto de ser destruidos, dice la palabra en el Evangelio de Juan precisamente, que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. En muchas personas el ladrón ha robado. En muchos matrimonios el ladrón ha robado esa confianza entre unos a otros. Ya no se confían entre esposo y esposa. Tienen dificultades. Si va a algún lugar, ¿por qué fuiste a algún lugar? Si va por acá, ¿por qué fuiste acá? Si te ven a hablar por teléfono, ¿con quién estás hablando? Ha robado esa confianza. Pero ahí no se queda. Dice la palabra que Él va a venir a robar y después va a matar. Va a matar, ¿qué va a matar? Va a matar los sentimientos, el amor que algún día tuviste por la persona, sea tu esposo, sea tu esposa, el amor que un día le tuviste a tus hijos, tus sentimientos hacia ellos, los va a empezar a matar. ¿Cómo los empieza a matar? Cuando el hombre se encuentra en una dificultad y el matrimonio se encuentra en una dificultad y los dos ya no confían uno al otro y empiezan a tomar esas decisiones. Yo mejor me voy de la casa. Yo mejor dejo a mi esposa, yo mejor dejo a mi esposo. ¿Y tus hijos qué? El amor que algún día le tuviste a ellos, no estás pensando en ellos. No, yo los dejo. Está matando ese amor, ese sentimiento que algún día hubo y que fue sincero y que fue honesto. El diablo va a empezar a matar y su paso final es destruir. Destruir un matrimonio, destruir la vida de un joven, destruir la vida de jovencitas que digan, no tiene sentido la vida, mejor yo me quito la vida, ya no tiene nada de caso, nadie me quiere, nadie me ama, nadie te quiere. El Señor Jesús dice que Él te ha amado, el Padre te ha amado y te lo ha demostrado mandando a su Hijo. Es cierto, todos estamos perdidos, no hay justo ni aún alguno, pero para eso vino Cristo. Para darnos vida, para justificarnos delante de su Padre y podamos tener vida eterna. Pero ve cómo la estrategia del diablo. Hoy estaban dando la noticia la semana pasada que van 18, 19 suicidios acá en Tehuacán. ¿Por qué? Todo tuvo un inicio. Robó, mató y destruyó. Pero por no conocer el don de Dios, porque en la parte siguiente de ese versículo dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero por no conocer el don de Dios, terminan perdiéndose. Qué importante es que no limitemos a Dios. Esta mujer decía, ¿de a dónde tú lo vas a sacar? Yo veo en ti un hombre común, una persona, un judío, pero ella empezó a tener una claridad. Algo es diferente. Algo veo en este hombre. Se atrevió a entablar una plática conmigo. Se atrevió a pedirme agua. ¿Quién es este hombre? No limitemos a Dios. Es que no estaba enfrente de un judío. Estaba enfrente del rey de los judíos. El que venía a salvar a su pueblo, el que venía a tener misericordia, el que venía a mostrarles el camino, el que venía a mostrarles la vida, el que venía a mostrarles que Él es el camino, la verdad y la vida.
El versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual también él, sus hijos y sus ganados? Volvamos a leerlo, perdón. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del agua, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres tú mayor? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El Señor Jesús le dice a la mujer samaritana: cualquiera que tomare de esta agua volverá a tener sed. El Señor Jesús deja una verdad establecida: que no hay nada, absolutamente nada, que pueda saciar la sed del ser humano. No hay nada. Por eso puedes ver a las personas que trabajan mucho, hacen mucho dinero y luego se sientan y dicen: ¿qué más? Puedes ver a muchas personas que se dedican a tomar y después dicen: no le encuentro sentido a la vida. ¿Por qué? Porque nada va a saciar. Nada va a saciar. El Señor Jesús dice una verdad: nada te va a saciar, nada. Tendrás tener una satisfacción momentánea, pero al pasar el tiempo te darás cuenta. Y te darás cuenta que tienes sed nuevamente. Y quizás no alcanzas a entender sed de qué tengo. ¿Sabes qué? ¿Quién puede saciar tu sed? Solamente Jesús. ¿Sabes por qué al día de hoy tu familia está destruida? ¿Sabes por qué al día de hoy no te importa tu esposa, no te importan tus hijos y andas de adúltero, de fornicario? ¿Por qué? Porque no conoces el don de Dios. No lo conoces. A lo mejor has asistido a una iglesia, a lo mejor has tomado cursos religiosos, a lo mejor de vez en cuando lees la Biblia, pero a lo mejor tu vida no refleja el don de Dios. No refleja la misericordia de Dios, no refleja el carácter de Dios, no refleja lo que tiene que ser reflejado cuando conocemos el don de Dios. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Y yo creo fielmente y firmemente que lo que el Señor Jesús está diciendo es que cuando llegamos a tomar de esa agua que da el Señor Jesús, realmente no volvemos a tener sed jamás. La gran pregunta es: ¿por qué a veces el cristiano tiene sed de otras cosas? ¿Por qué? Porque a veces, aún siendo cristianos, tienen sus deslices y se apartan de la palabra, se apartan del evangelio y empiezan a querer saciar su sed en las cosas mundanas otra vez. ¿Por qué? Por una sola sencilla razón: porque dejan de ir a la fuente de agua viva. O lo que dice también el evangelio de Juan: porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando el cristiano empieza a separarse de la vid, no va a dar el fruto que tiene que dar en su vida espiritual. Porque lo que hace que la vida espiritual produzca su fruto no es por él mismo, es por Cristo, que es la vid que está representando. Él es el que hace que fluyan todos los nutrientes y entonces venga el fruto. Y entonces aquellos frutos glorifican al Padre, como dice la Escritura. Pero cuando la persona, después de venir a Cristo, vuelve a tener sed, y no de Dios, no como dice el Salmo: como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma, oh Dios, de ti. Sino que ahora tienen una sed que no es espiritual.
Debería ser esa sed natural. Señor, yo necesito, tengo sed, voy a la fuente de agua viva. Tengo un problema, tengo una dificultad, voy a la fuente de agua viva. Ahí vemos a los hermanos, a las hermanas que pueden tener problemas como todo cristiano, como todo hijo de Dios, como todo matrimonio. Tienen un problema, tienen una situación y lejos de ir primeramente a la fuente de agua viva, antes de eso van con el pastor. Y el pastor les dice, ¿ya fuiste con Dios? No, hermano, no lo he hecho. Ve con Dios, hermano. Dios te va a dar la respuesta y solamente Dios la va a confirmar con el pastor, con el ministro. Pero ve a la fuente de agua viva. Ve a aquel que puede saciar tu vida. Ve a aquel que puede darte esa dirección. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No va a ser una gotera. Todas aquellas personas que no conoces el don de Dios y estás hundido en tus dificultades, en tus problemas y no le hayas salida a tu vida, déjame decirte que Jesús te está ofreciendo esa agua para tu vida. Él es el don de Dios. Él es el regalo de Dios. Y por eso dice, si conocieres el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría. Él te daría. Y no te va a dar cuentagotas, no, sino que dice que en Él va a ser una fuente que fluye constantemente. Una persona que va a poder perdonar constantemente. Una persona que va a poder amar constantemente. Te ha dañado tu esposo, te ha dañado tu esposa y no puedes perdonarlo. Verás que cuando conozcas el don de Dios vas a decir cuánto tiempo he perdido. Porque has conocido el don de Dios. Fluye amor, fluye misericordia, fluye compasión, fluye la fuente de agua viva constantemente. No un día, no 2 días, no 3 meses, no un año, no 2 años, no. La vida cristiana es cierto, tiene sus complicaciones. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, el Señor Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, en el mundo vas a tener dificultades, pero alza los ojos, mírame, decía el Señor Jesús, pero yo he vencido al mundo. Confía en mí, yo tengo el control de todas las cosas. Solamente déjate dirigir. Solamente deja que el Señor te tome de la mano y Él va a obrar conforme a su santa y perfecta voluntad. Él es la fuente de agua viva. Va a fluir en aquellas personas que vengan a Él y lo miren a Él. La mujer samaritana estaba acostumbrada a su religiosidad, porque ella tenía un conocimiento de las Escrituras. Ella no estaba ajena a lo que la ley enseñaba. Ella sabía. Más adelante, por eso ella decía, nosotros estamos esperando. Dice el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer samaritana le fueron abiertos los ojos y dijo, Señor, qué maravilloso, qué glorioso va a ser que yo jamás vuelva yo a tener sed y no haya necesidad que venga yo a este pozo. Dámela, Señor, la quiero, la deseo, dámela. Fíjese cómo el Señor empieza la plática y la mujer empieza a tener una actitud como de no aceptar la conversación. Judíos entre samaritanos no nos llevamos, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me diriges la palabra? Y hasta el versículo que vamos, es una mujer que ha cambiado su manera de ver las cosas. Una mujer que vio a Cristo Jesús y dijo, este hombre es diferente. Este hombre entabla una plática conmigo, este hombre yo veo que tiene compasión, este hombre yo veo que tiene paciencia. Hemos estado llevando una plática ya constante y me está ofreciendo agua. Yo quiero de esa agua, yo quiero de esa agua. Le dice la mujer samaritana,
para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hasta ahí vemos a una mujer muy decidida en querer esa agua, en que sea saciada su sed. Ella se da cuenta que tiene necesidad. Ella se da cuenta que constantemente tiene sed. Se da cuenta en su vida espiritual. Y ella le dice, dame de esa agua. Hasta aquí vemos a una mujer entendida, comprendida de lo que está haciendo, de la conversación que está entablando con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice la palabra que toda persona que va a Él no la echa fuera. Amén, hermanos. Eso quiere decir que si usted busca a Dios con sinceridad, con honestidad y decirle, Señor, quiero conocerte, vas a conocerlo así en un abrir y cerrar de ojos. Pero si eres como aquellas personas que después de que el Señor Jesús los sació haciendo el milagro y multiplicando los peces y los panes, y después los siguieron, no porque querían escuchar el mensaje, no porque querían la dirección en sus vidas, en sus familias y matrimonios, sino que lo estaban siguiendo porque nuevamente querían ser alimentados. A lo cual el Señor Jesús les dice, ustedes me siguen, no por lo que yo he estado hablando, sino ustedes me siguen porque quieren que nuevamente los alimente. Y ahí viene la verdad donde dice, trabajar por la comida que a vida eterna lleva, no por la que perece. Cuando la persona se acerca al Señor Jesús, con esa sinceridad, el Señor Jesús viene y le muestra la fuente de agua viva. Hasta aquí vemos a la mujer que pide esa agua. Y el Señor Jesús dice, ok, te la voy a dar. Te voy a explicar cómo son los principios establecidos por mi Padre para que eso pueda suceder en toda persona. Y el Señor Jesús la empieza a confrontar con su vida personal. Vamos a ver el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. El Señor Jesús empieza a poner el dedo en el corazón de la persona, mujer samaritana, y le empieza a mostrar cuál es el camino para que empiece a fluir esa fuente de agua viva. Ve y llama a tu marido. Se empezó a meter con su vida personal. He aquí, cuando a muchas personas todo va marchando bien. Oh, qué bonitos están los cantos, qué bonita está la alabanza, qué bonita estuvo la predicación. Pero en el momento que el evangelio empieza a meterse con sus vidas personales, ahí ya no les pareció. ¿Quién es Él para que se meta conmigo? Yo soy libre de mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué me tienen que decir qué tengo que hacer y qué no que hacer? Díceselo a Dios. Ese es el evangelio. He aquí por eso la razón de que los judíos, el pueblo de Israel jamás estuvo de acuerdo con el mensaje del Señor Jesús. Porque el mensaje del Señor Jesús era claro, directo y fuerte. Solamente analice usted la predicación de Juan el Bautista. Una enseñanza tan clara, un mensaje tan directo. ¿Por qué? Porque el evangelio, la palabra, Dios lo que quiere es ir a la raíz del pecado. No quiere solamente cortar las ramas de a un lado. No, Él quiere ir a la raíz, cortar de tajo para que deje de dar ese fruto malo y empiece a dar frutos buenos. Pero he aquí donde muchas personas choca el evangelio con el corazón de ellos, porque no están dispuestos a que su corazón sea tratado. No están dispuestos a que su corazón sea confrontado. Aquí el Señor Jesús les dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Pareciera que la mujer está siendo sincera, pero no, la mujer está tratando de querer engañar
a Jesús, no tengo marido. A lo cual el Señor Jesús la confronta, el que sabe todas las cosas, y le dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Pero no porque el Señor Jesús estaba haciendo una afirmación de que la mujer había tenido una actitud correcta y sincera, sino que el Señor Jesús dijo, con esto que tú has dicho, es cierto, has dicho verdad. Aunque realmente no fue tu intención abrirme y decirme las cosas tales como son, querías ocultarlas, pero has dicho, no tengo marido, porque los 5 maridos que tienes, ninguno de ellos es tu marido. La mujer quería ocultar las cosas, pero el Señor Jesús, que todo lo conoce y que dice la palabra que no hay necesidad que los hombres le dieran testimonio de los hombres, porque Él conoce todas las cosas. Él conocía el corazón de la mujer samaritana, Él conocía sus pensamientos, Él sabía sus acciones, Él sabía el estilo de vida que ella llevaba. Y el Señor Jesús le dice, ¿quieres el agua viva? Ok, ahí está. Y va a fluir como una fuente de agua viva, pero es necesario proceder al arrepentimiento, es necesario que te des cuenta que la vida que estás llevando no es buena, no es agradable, no honra, no glorifica a Dios, a tu propia alma, no conviene. Y el Señor Jesús la empieza a confrontar. La mujer queriendo esconder las cosas. Pero el Señor Jesús, que todo lo conoce, se dirige a ella con mucha paciencia. Y le dice, es cierto, 5 maridos has tenido y ninguno de ellos es tu marido. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres el profeta. Como se vio descubierta, dijo, este hombre tiene algo especial. ¿Cómo es que me descubrió? ¿Cómo es que se dio cuenta? No hay otra manera más que este hombre debe de ser un profeta. Alguien diferente a los judíos que yo he visto. Imagínense, los judíos no se tomaban el tiempo de visitarlos. Si ellos tenían el evangelio, si ellos tenían la ley, el principio es que se hablara la ley. Pero esta mujer veía algo diferente en Jesús. Y al verse descubierta dice, creo que tú eres profeta. Y más adelante ella da el testimonio cómo el Señor Jesús le dijo todo lo que ella tenía y lo que ella hacía. Y le dice a los samaritanos, el Señor la descubrió. Es que mira, la palabra de Dios es lámpara. La palabra de Dios es luz y alumbra en los lugares oscuros. Es por eso que cuando las personas dicen que conocen a Dios y vienen a la palabra de Dios, son confrontados, porque Dios conoce el corazón de las personas. A Dios no se le esconde nada. Podremos engañar al pastor, a los ancianos, a los diáconos, al líder que tengas, podrás engañarlo, pero la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De Dios no podemos burlarnos. Podemos engañar al hermano, a la hermana que se acerca y te pregunta y te dice, ¿cómo estás, hermano? Y quizás usted está pasando por una tentación, está pasando por un problema y no tiene la humildad y la sencillez de decir, ¿sabes qué, hermano? Necesito ayuda, necesito un consejo. No, ¿cómo estás? Bien, hermano. La paz del Señor esté contigo. A veces dicen así. Dios te bendiga. Estamos bien, hermano. Qué bueno. Hermano, ¿cómo estás? De maravilla. ¿Cómo está tu vida espiritual? Bien. Qué bueno.
Pasan unos meses y el hermano dice, hermano, busco consejería. A ver, hermano, siéntate. Es que fíjate que desde la otra vez me sentía yo así. Hermano, ¿por qué no hablaste? Dios en su tiempo y en su momento trae la palabra. Pero a veces por no venir a Cristo, por querer pensar que uno tiene la capacidad de salir adelante en todas las situaciones, no hacemos caso. El problema se alarga. La situación se complica. Hay un problema en un matrimonio, arréglalo. Hazle caso a la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que llegue la noche, te acuestes y te duermas emproblemado. Arréglalo. Tuviste la culpa y conoces el don de Dios, reconoce. Pídele perdón a tu esposa. Y dile, ¿sabes qué? Creo que por esta vez yo no tenía la razón, tú la tenías, discúlpame, perdóname. Porque conoces el don de Dios. Conoces la misericordia, conoces que hay principios, conoces que el que gobierna a un hogar cristiano no es tu pensamiento, no es tu nivel académico. El que gobierna el matrimonio cuando se conoce el don de Dios, gobierna la palabra de Dios. No el machismo, no el que yo siempre tengo la razón. Terminaste el día con un problema, arréglalo. Duérmete en paz. Porque si no lo haces, dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Para qué? Para que no le des lugar al diablo. Imagínate, te duermes con tu pareja a un lado, enojados, y no arreglan el problema. Así como la palabra de Dios se cumple, que Dios bendice y Dios ayuda y Dios guía, también se cumple lo que la palabra dice, que el diablo gana terreno, gana ventaja. El diablo va a trabajar toda la noche en tu corazón y al otro día te vas a levantar y ni desayunar vas a querer, y la mujer te va a aventar el plato por ahí, quizá desayuna si quieres, y te sales enojado y no desayunas. Ya, el problema se hace más difícil. ¿Por qué? Por no hacerle caso a la palabra de Dios, por no venir a la fuente de agua viva. La palabra de Dios siempre va a tener la dirección correcta y adecuada para nuestras vidas. La mujer se vio confrontada, se vio descubierta. Se vio descubierta. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes conocemos el don de Dios? ¿Cuántos conocemos el don de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes hemos limitado a Dios? ¿Cuántos de a veces nosotros como cristianos, conociendo el don de Dios, a veces lo limitamos? Y podemos decir como esa mujer, el pozo está muy profundo, ¿cómo vas a sacar el agua? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Estás pasando por un momento difícil y crees que Dios no puede intervenir en tu vida, en tu familia? ¿No puede intervenir? Estás acercado a un Dios equivocado, no al Dios de la Escritura. Te has acercado a un Dios equivocado. Te has hecho un Dios a tu imagen y semejanza. Porque el Dios de la palabra dice que para Él no hay nada imposible. No hay nada difícil para Él. Como la mujer le decía, ¿cómo tú vas a sacar el agua? ¿Cómo lo vas a poder hacer? Dios tiene el poder para hacer muchas cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes no conoces el don de Dios? Y has venido a la reunión, has escuchado la palabra, pero no lo has conocido. Te has conformado solamente con oír de Jesús. Mira, vamos a un pasaje donde un hombre no tan solo oyó de Jesús, sino que exclamó:
El Señor Jesús inmediatamente le contestó su petición. Vamos aquí a un pasaje al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10. Él es la fuente de agua viva, querido hermano, querida persona. En Él podemos estar satisfechos. Podemos tener muchas dificultades, pero en Él podemos tener paz, podemos tener tranquilidad. Acuérdate lo que el Señor Jesús le habló al pueblo de Israel cuando estaban a punto de cruzar el mar. Venían saliendo de Egipto, los habían soltado de Egipto para que fueran a adorar a Dios. Y cuando estaban a punto de cruzar el mar y vieron a los egipcios, dice que empezaron a temblar, empezaron a tener temor, empezaron a angustiarse. Y Moisés le dijo: tranquilos, quietos. A estos egipcios que ven jamás y nunca los volverán a ver, porque Dios es el que pelea por vosotros. Esténse tranquilos. Hermanos, podemos estar viviendo una situación complicada, pero en quietud y en reposo seréis salvos. Tranquilo. Ve a la fuente de agua viva. Te estaba secando, ve a la fuente de agua viva. El pastor no tiene esa agua. El líder no tiene esa agua. Cristo es la fuente de agua viva. La mujer estaba confundida y decía: es que dicen que en Jerusalén, nosotros que decimos que en Samaria. Jesús dice: ni en un lado ni en otro lado. Yo soy la fuente de agua viva. Yo soy el que sacia. Yo soy el que te puede liberar. Soy el que te puede transformar. Soy el que tiene el poder para cambiar un corazón, quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne que sienta, que se duela. Mira lo que dice aquí en Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, oyó que venía Jesús de Nazaret. Él había oído que Jesús andaba haciendo muchos milagros, muchas sanidades, y él sabía, él no lo había visto porque era ciego. Pero él decía: pero yo he oído. Y si he oído, creo que es real. Porque veo que la gente habla, veo que la gente dice una cosa, dice otra cosa, habla de sus maravillas, habla de sus prodigios. Yo creo. Dice de la siguiente manera en el versículo 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Wow, hermano, qué corazón, qué exclamación. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Apiádate de mí, Señor. Yo creo en ti. Sé que tú puedes hacer cualquier cosa. No te he visto con mis ojos, pero yo lo creo. He oído. Después dice el siguiente versículo: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. Quizá cuando usted esté buscando a Dios, muchos le reprenden en su casa: estás loco, ya te volviste muy religioso, ya te volviste muy santurrón, ¿qué vas a hacer allá en ese lugar? Pero tenga usted la actitud como este hombre, que él aún más exclamaba. Él decía: yo tengo necesidad, el hijo de David, yo quiero escucharlo, yo quiero que él me conceda algo. Él es el único que puede ayudarme. Él es el único que tiene el poder para sacarme adelante de esta situación en la cual me encuentro. Él exclamaba. Él no dijo: sí es cierto. No, ¿para qué sigo acercándome al Señor Jesús? Mejor ya aquí le dejo. No,
tuvo el valor, tuvo las agallas para seguir exclamando. Él dijo, no me importa lo que ustedes digan, no me interesa. Yo quiero buscar a Dios, yo quiero conocer a Jesús. Y dice que seguía exclamando. Después dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndolo, ten confianza, levántate, te llama. Jesús mandó a llamarlo y dijo, levántate. Nosotros te reprendemos y no queremos porque el maestro anda muy ocupado. Tiene muchas cosas que hacer el Señor. Y tú aquí interrumpiendo la obra que Él está haciendo. Lo cual el Señor Jesús se detiene. Tráiganlo. Mandó a que fueran y lo llevaran. Fíjese qué verdad tan hermosa cuando nosotros buscamos al Señor Jesús y de verdad lo buscamos de corazón y clamamos a Él que se dé a conocer a nuestras vidas. Él va a venir a nuestras vidas y se va a revelar. Porque Él jamás a nadie ha echado fuera quien va a Él con un corazón sincero y honesto. Y dice la palabra que lo mandó a traer. Dijo, mándalo a traer, tráelo. Imagínese. En muchas reuniones, en muchos lugares donde usted escucha la palabra de Dios, a veces Dios está tan presente en su vida, en el momento. Pero a veces, por no creer, a veces por no conocer el don de Dios, nos comportamos de una manera incorrecta, no creemos. Y Dios está más cerca de usted para que usted venga a Él al conocimiento de la palabra del Evangelio. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Imagínese que el Señor Jesús le dijera a usted, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le pediría a usted? ¿Qué le pediría? ¿Qué quieres que haga? Yo pregunto, ¿cree usted que el Señor Jesús ha cambiado? No, la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su amor no cambia, su misericordia no cambia, su poder no cambia, su buena voluntad no cambia. Él no cambia, Él es el mismo, Él tiene el mismo poder. Todo tiene que ver en el corazón del hombre que le crea. Este hombre clamó y clamó. Él dijo, ten misericordia de mí, hijo de David. Ante esa exclamación el Señor Jesús lo mandó a traer y le dijo, a ver, le abrió y le dijo, ¿qué quieres que haga? Pídeme, yo lo voy a hacer. ¿Qué pidió el ciego Bartimeo? Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, que recobre la vista. Señor Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Y ese hombre creyó, porque dice que después empezó a seguir al Señor Jesús. Creyó. Hermano, Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Y yo te puedo dar testimonio que Dios es el mismo. Te voy a contar un testimonio, hermano, que en lo personal a mí me sucedió algo respecto a este versículo. Una vez estaba yo por allá por Teziutlán, trabajaba yo fuera. Y recuerdo que Dios empezó a reprenderme primeramente con el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Se me vino ese pensamiento, ese pasaje, y el Espíritu me empezó a redarguir que yo no había amado a Dios de esa manera. Yo me sorprendí, dije, Señor, tengo tantos años de conocer la palabra y no he cumplido el primer y gran mandamiento. Me vino una angustia, una tristeza, un pesar de que Dios, siendo tan bueno, siendo tan misericordioso, siendo tan compasivo, haberme sacado del reino de las tinieblas y haberme puesto en el reino de la luz admirable de Cristo, haya yo sido tan ingrato. Pero Dios, perdóname. Dios me perdonó y le dije, Señor, ahora sí, si tú me has hecho entender que yo no te he amado de esa manera, ahora yo quiero saber qué es amarte de esa manera. Yo quiero saber. Y realmente Dios me hizo entender y comprender qué es amar a Dios de esa manera. Y te quiero decir que amar a Dios de toda esa manera que nos habla con tu mente, tu alma y tu fuerza, es que ames a tu prójimo. Que ames a tu prójimo. Eso es amar a Dios. Que ames a tu prójimo. Y en ese momento me vino una carga tan profunda por orar por las personas. Por orar por las personas, tan profunda, que tengo claridad que esos momentos solamente el Espíritu permite que los vivamos. Tan profunda, que llegué a ese punto, se me vino este pasaje del ciego Bartimeo, como él clamaba y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. A ese punto Dios me llevó y empecé a exclamar de esa manera, Señor, ten misericordia de las personas. Y te puedo decir que Dios no cambia, porque Dios en ese momento, no te puedo decir que lo vi, pero la palabra se encarnó tanto en mi alma y mi espíritu, que yo escuché las palabras del Señor Jesús que me dijo, ¿qué quieres que haga? Y yo le dije, Señor, que las personas conozcan que tú eres el Mesías, que tú eres el Cordero, que tú eres el Salvador del mundo. Eso quiero que las personas conozcan. Hermano, Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, pero a veces limitamos a Dios. A veces nos hacemos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Nos hacemos a nuestro pensamiento, a nuestra imagen. Es que yo creo que Dios es así, yo creo que Dios no me va a ayudar, yo creo que Dios esto y lo otro. No, Dios es un Dios vivo. Un Dios que al día de hoy está presente hoy. Está tan cerca de ti. Y mientras estás sediento, tienes sed, ven a la fuente de agua viva. Cristo quiere saciar tu vida. Cristo quiere darte esa agua. ¿Cuántas personas, hombres, mujeres, andan mendigando el amor, ya sea de una mujer o de un hombre, y que no pueden vivir cuando Cristo te ha amado con amor eterno? Cristo te ha amado desde que naciste, desde que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Dios te ha amado. Dios ha tenido cuidado de ti. Dios, su buena voluntad siempre ha sido buena para contigo. Él tiene un propósito para tu vida. Pero ¿cuántas personas estarán aquí como la mujer samaritana que no conoces el don de Dios? No lo conoces. Has oído solamente, pero no lo conoces. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a entonar unos cantos. ¿Conoces el don de Dios? Cristo es el don de Dios. El Padre envió a su Hijo para que pudiéramos ver aquella fuente de agua viva, para que podamos contemplarlo, podamos mirarlo y podamos ser saciados. El Señor ha confrontado tu vida. A lo mejor ibas bien, qué bonita la palabra, he estado saliendo adelante,
he estado conociendo la palabra, algunas cosas se han arreglado, pero en el momento que la palabra se empezó a meter en tu vida personal, quizá ahí te detuviste, te estancaste y dijiste, así yo no le entro. No quiero que mi esposa, no quiero que mi esposo, no quiero que mis hermanos, no quiero que sepan mi vida real. Me da pena, me da vergüenza. Eso era la mujer samaritana y decía, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir a este judío que yo tengo 5 maridos? No, le voy a decir, yo no tengo marido. Quería esconder. Pero el Señor Jesús viene y la confronta. Él le dice, bien has dicho en esto, porque 5 maridos tienes y de los 5 ninguno es tu marido. La mujer dice, wow, creo que tú eres profeta, porque has dicho lo que yo realmente soy. Es que Jesús es Dios y Jesús conoce el corazón. ¿Estás estancado en esa parte? Donde la palabra ha venido a tu corazón, si la palabra en Hebreos que es como espada de 2 filos que penetra lo más profundo y discierne los pensamientos, ¿ha venido a tu corazón? Y dices, no, yo mejor prefiero dar la imagen de esa fachada que soy una buena persona, que soy un hermano que estoy caminando en la fe. No, mejor prefiero seguir con esa fachada. No, hermano, no, persona que nos acompaña. Deje que la palabra, deje que Cristo venga a su vida y lo confronte. Esa mujer sufría esa persona, mujer samaritana. Tenía un marido, lo dejó, tenía otro, lo dejó, otro y lo dejó, otro y lo dejó, otro y lo dejó. No era feliz. No era feliz. Pero se dejó confrontar por el Señor. Se dejó confrontar. Y pudo disfrutar de la vida. Pudo disfrutar de esa fuente de agua viva. Tanto disfrutó esta mujer. Tanto fue saciada. Tanto que realmente esa fuente se hizo realidad en su ser. Que empezó a brotar agua. Fue a ver a los de su lugar y les dijo, ¡hey! He encontrado al Mesías. He encontrado, me ha dicho todo lo que yo era. Lo he encontrado. Empezó a fluir esa agua. Empezó a fluir esa fuente. Y aquellas personas sedientas de su ciudad también empezaron a ser saciadas. De tal manera que fueron atraídos igual al Mesías. Y le dijeron, Señor, quédate con nosotros algunos días. Compártenos la palabra, tú eres la fuente. Y podemos ver más adelante como después esos hombres dijeron, ahora no creemos por lo que tú nos has dicho. Ahora creemos porque lo hemos oído, lo hemos conocido y sabemos quién es Él, el Mesías, la fuente de agua viva. Él es la fuente. Te quedaste en esa parte donde Dios te confrontó en tu vida y ahí te quedaste estancado. Y te preguntas y dices, ¿por qué vengo a la reunión? Vengo y no pasa nada. Sigo siendo el mismo. Sigo siendo la misma persona, no veo cambios en mi vida. ¿Por qué? Porque te quedaste en ese punto. En ese punto. No quieres ser transparente con Dios. No quieres que Dios te ministre. Quieres seguir en tu voluntad, en tu pensamiento, porque consideras que así es lo mejor. Consideras que eso es lo correcto. Consideras que quizá nadie tiene que meterse en tu vida personal. Y tú dices, yo creo que eso es lo correcto. No, Dios ha establecido principios, cómo acercarnos a esa fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva. Vengo a ti, oh Señor,
rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Ayúdanos, Señor. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Amén, Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Sí, toma mi necesidad, dame tu Preciosa paz. quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero
Señor. Ya no quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesito ser cambiado, Señor, que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Cuántos necesitamos de Dios? El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: dame de beber. ¿Qué te está pidiendo Dios en esta mañana? Y un pasaje que dice: dame tu corazón, hijo mío. Dios no te dice hoy dame de beber. Dios te dice dame tu corazón. Él es el único que puede saciarte, porque Él fue el enviado. Él fue el que descendió del cielo. Él es celestial. En Él está la vida. En Él está la vida. Él es la fuente de agua viva. Deja de ir a otras fuentes. Deja de ir a buscar a otras fuentes. Quizás has querido saciar tu sed en el pecado, en la droga, en el alcoholismo, fornicación, adulterio, trabajo, buscar hacer dinero. Quizás has pensado que eso va a saciar tu vida. No. Ese es el pensamiento del mundo. El pensamiento de Dios es que Él es la fuente. Él es el único que te va a saciar. Pero como Dios dejó establecido en estos versículos que hay principios para que esa fuente empiece a saltar, esa agua viva, y pueda ser de bendición para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus vecinos, para todos aquellos que al día de hoy ven tristeza, ven dolor, ven angustia, ven destrucción quizá en ti, puedan mirar que realmente hay un Dios que puede transformar y puede cambiar. Él es la fuente de agua viva. ¿Qué te está pidiendo Dios al día de hoy? Dios le pidió a esta mujer samaritana: dame de beber. El Señor, hasta el día de hoy, en ese momento tenía una sed. Podemos entenderlo, quizá una sed física, pero el Señor tenía también sed de que los corazones vinieran al conocimiento de Dios.
Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Padre, aquellas personas que están como la mujer samaritana, que se han dado cuenta de su realidad, de su condición, y quizá han pedido esa agua, pero también se han detenido en esa parte donde tú los has confrontado, queriéndolos ayudar, queriéndolos guiar a la verdad, Señor. Ven con tu espíritu, Señor, y guíalos a la verdad, Señor. Guíalos a la verdad. Que ellos puedan expresar también como esa mujer dijo: he encontrado al Mesías, he encontrado al prometido, y puedan disfrutar de esa vida en abundancia, Señor. Aquellos que hemos creído en ti, Señor, pon colirio en nuestros ojos para que jamás perdamos de ver esa fuente de agua viva que eres tú, Señor, y podamos refrescar nuestras vidas en los momentos difíciles, Señor. Podamos refrescar nuestro espíritu y nuestra alma, Dios. Guíanos, por favor. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.